Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Muy bien, amados hermanos. Bendiciones para todos nuevamente. Preparadísimos ya para estudiar y meditar en la palabra que el Señor ha preparado. No yo, el Señor ha preparado para ustedes esta porción de la Escritura en esta mañana. Hoy quisiera ponerles esto en su mente. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, yo me he dado cuenta. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que de una forma o de otra nosotros nos parecemos a alguien. ¿Sí o no? Puede ser que usted se parezca a su papá, puede ser que usted se parezca a su mamá, puede que incluso se parezca a cualquier otro familiar o incluso a un amigo. Cuando hablamos de la familia, especialmente en lo físico, siempre vamos a parecernos a alguien. Vea, tiene los ojos del papá. No hay pérdida, decimos en mi país, no se pierde. O sea, Dios guarde ese papá ordene una prueba de ADN. ¿Cómo se atrevería si son como dos gotas de agua, idénticos? Igualmente las mamás, ¿verdad? Puede ser que usted se parezca mucho a su papá y hubiese querido parecerse a su mamá. En lo físico, hermanos, nos parecemos a alguien. Pero no solamente en lo físico. ¿Han notado ustedes también que en el comportamiento, a veces cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo decimos las cosas, habla igualito que su papá, habla igualito que su mamá? Esto prueba, hermanos, amigos, que en ocasiones las personas con las que nos rodeamos, para bien o para mal, tienen influencia en nuestras vidas. Pablo lo dice a los corintios: no erréis, las malas conversaciones corrompen incluso las buenas costumbres. Entonces, Pablo nos dice que debemos tener cuidado con quién pasamos tiempo, con quién escogemos estar, porque vaya, como lo dije hace un momento, para bien o para mal, las personas tienen impacto en nuestra vida. Las personas en la escuela, los jóvenes, con quienes se rodeen en la escuela. Usted encuentra en ocasiones a su hijo, nadie más que nosotros, sí o no, padres, conocemos a nuestros hijos y sabemos cómo se comportan. Cuando luego los vemos comportándose de una manera diferente, uno dice, ¿con quién se estará? ¿Qué nuevas amistades tendrá en la escuela? Porque esto nunca lo ha hecho. Igual sucede con nosotros los adultos, con los viejos. Puede ser que inconscientemente, escuche, las personas con quienes trabajamos o están a nuestro alrededor nos están influenciando de tal manera que nos encontramos hablando como ellos, diciendo las cosas como ellos o incluso comportándonos como ellos. El mejor ejemplo que yo tengo para esto en esta mañana y me resulta gracioso. De repente estoy en casa, ¿no? Y en Costa Rica tenemos bien marcada la R, ¿verdad? Rr, rr. Si alguien me está escuchando puede saber que es cierto. Decimos carro, carro, así que suena bien duro. Pero de repente estoy en mi casa y digo cago, cago. Y ya no digo arroz, digo arroz. Y yo, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? He estado tan rodeado ya de puertorriqueños que se me salen y el diantre y me doy cuenta de verdad que yo no sé si los puertorriqueños de repente algún día podrán decir carro, arroz, o los influenciemos tanto para que puedan decir de esa forma así tan fuerte la R. No sé en qué manera los hemos influenciado a ellos, pero digo, ellos sí nos han influenciado en muchas cosas, digo, para bien, para bien. Así que el mundo, hermanos, amigos, en cierta forma nos quiere moldear,
nos quiere influenciar, las redes sociales, la televisión, el radio, el internet, pero yo quiero llevar esta idea a lo espiritual, como siempre. Llevar esta idea a lo espiritual. Como cristianos, como hijos de Dios, en un sentido espiritual, ¿a quién nos estamos pareciendo? ¿A quién nos estamos pareciendo? La verdad tiene que ser dicha, todos, sin excepción, deberíamos parecernos a Dios. ¿Por qué? Porque hemos escogido imitarlo. Hemos escogido imitar a Dios. Yo quiero que usted vaya conmigo al texto principal en esta mañana en Efesios capítulo 5. Hoy vamos a estar tan solamente en un versículo, un solo versículo. Efesios capítulo 5, versículo 1. Yo quiero que usted lea conmigo cuidadosamente este texto, donde Pablo le dice a los hermanos de Éfeso: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amados hermanos y amigos, se supone que nosotros en un sentido espiritual, me sigue, nos parecemos a Dios. ¡Wow! ¿Será esto cierto? ¿Será esto posible? Nos parecemos a Dios cada día porque cada día tomamos la decisión de imitarlo a Él. Fíjese qué mandamiento más interesante, más fuerte y más impactante. Pablo le dice a los hermanos de Éfeso: sean imitadores de Dios como hijos amados. Así que, a la luz de este texto, nuestra mayor meta en la tierra no es parecerme a los puertorriqueños. No es andar diciendo por ahí: oye, ya tú sabes. No. Mi mayor meta en la tierra no es ser puertorriqueño, parecerme a un puertorriqueño, no. Soy costarricense, nunca lo voy a dejar de ser. Pero, en un sentido espiritual, sí que es nuestra meta, parecernos cada día más a Dios. Dejar de ser yo, dejar de ser cristian para cada día parecerme más a Dios. Por algunos meses vamos a estar considerando algunas características de Dios que necesitamos imitar en nuestra vida, porque Pablo le dice a los hermanos de Éfeso: imiten a Dios. Pero ¿en qué características de Dios deberíamos imitar? Así que por lo menos de hoy en adelante, una vez al mes, vamos a estar meditando en una característica de Dios que podemos imitar. Hoy será la introducción de este tema, una vez más, únicamente basados en Efesios 5.1. En primer lugar, quiero que veamos, hermanos, cuando Pablo escribe, Pablo le dice a los hermanos de Éfeso que hay una expectación habitual en la vida del cristiano. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que Dios espera habitualmente en la vida de sus hijos? Como dice Pablo: sean o sed pues imitadores de Dios. Yo quiero que usted vea, o que miremos todos juntos en esta mañana, en primer lugar, que sean, o la palabra sed es en primer lugar un mandamiento, es decir, algo que nosotros no podemos escoger. Pablo no le está diciendo a los hermanos de Éfeso: vea, si a ustedes les parece, si a ustedes se sienten bien, imiten a Dios. Si ustedes creen que es conveniente, imiten a Dios. No, es un mandamiento directo. Dios no le está diciendo: Kevin, si le parece bien, imite a Dios. Gendry, si le parece conveniente, imite a Dios. Es un imperativo en el griego, lo cual indica que no tenemos opción de elegir si lo hacemos o no. Es un mandamiento directo, pero no solamente es un mandamiento directo, sino que también la construcción griega nos dice que está en el presente medio imperativo. Hermano, ¿qué quiere decir eso? Fácil. Esa expresión indica que yo personalmente tomo la decisión de convertirme o de parecerme
cada día más a Dios. Y hago la decisión de continuar en ese comportamiento cada día. ¿Qué le dice eso a usted? Que usted, hermano, cada uno de ustedes que hoy me escuchan, tienen que tomar esta decisión. Y tienen que tomarla cada día, porque esto no es de un solo día, ni se logra de la noche a la mañana. Cada día que nos levantamos, yo digo, hoy quiero parecerme más a Dios. Con la práctica, se dice que para que algo se le haga a uno un hábito, hay que practicarlo por lo menos 21 días seguidos. Se dice que si usted se levanta 21 días seguidos a cierta hora, pues ya se le va a convertir en un hábito. Si usted se levanta, por ejemplo, a las 6 para ir a correr por el vecindario, unas 2 o 3 millas, y lo hace por 21 días seguidos, llegará un momento en que usted ya no puede vivir sin ese hábito. Hemos creado hábitos en nuestra vida, ¿sí o no? Ya tenemos todos la misma hora de levantarnos y hacemos prácticamente lo mismo cada mañana. Parecernos a Dios debe convertirse en un hábito. Que cada mañana yo diga, ¿en qué me puedo parecer hoy a Dios? Así que la expresión griega denota que es una decisión que tomamos cada día. Pero vea la palabra, vamos a devolvernos. Vean la palabra interesante acá en esta expectación. Se nos dice que debemos ser imitadores. Esta palabra imitadores en el griego es mimetes, de donde proviene la palabra en español mímica. ¿Han escuchado ustedes eso? ¿Han visto ustedes lo que es un mimo? ¿Han visto alguna representación de lo que es un mimo, una mímica? Bueno, es prácticamente lo que significa es imitar o copiar. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones. Por ahí me han dicho que tengo el don, no sé si es un don o una virtud, pero de imitar a las personas. ¿Han escuchado ustedes en alguna ocasión a alguien que tenga ese don de imitar a los demás? Voy a imitar cómo habla el presidente Biden. Voy a hablar en esta mañana, voy a predicar como si fuera Donald Trump, con el mismo acento, lo podría hacer. Hay gente que tiene el don de imitar a los demás. Bueno, prácticamente es esa la palabra griega ahí, mimetes, imitar, hacer la mímica. Una vez más, es una persona que sigue un ejemplo establecido y se esfuerza. Por favor, vea en detalle esta palabra, y se esfuerza por parecerse a Él. Nosotros como hijos de Dios, en primer lugar, hacemos la decisión de parecernos a Dios. Voy a parecerme a Dios. Quiero imitar a Dios. O sea, tomo la decisión, pero después que tomo la decisión, va a requerir de parte mía un esfuerzo diario por parecerme a Él. Esta palabra mimetes se usó en otras partes del Nuevo Testamento. Por supuesto, no tendremos tiempo en esta mañana para considerarlas, pero por ejemplo el apóstol Pablo en varias ocasiones le dijo a los hermanos de Corinto, sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. Imagínense qué confianza, qué valor el del apóstol Pablo, esa seguridad de decirle a los hermanos, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque él en su propia vida estaba procurando imitar a Dios. Imagínense que yo les diga a ustedes, hermanos, traten de imitarme a mí en todo lo que yo hago. ¿Por qué? Porque yo estoy imitando a Dios continuamente. Es una gran responsabilidad. ¿Me sigue? Pero no solamente el apóstol Pablo, también en la palabra se nos dice que debemos imitar el comportamiento de los apóstoles y de los misioneros. Debemos también imitar, según lo que dice la palabra, a iglesias fieles, como la iglesia de Tesalónica. Debemos imitar a los ancianos
y a los líderes espirituales. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Debemos imitar lo que es bueno. Tercera de Juan, versículo 11. Piense por un momento en estos primeros cristianos, específicamente hablando de los hermanos en Éfeso, muchos de ellos no eran judíos, muchos de ellos eran gentiles, nunca experimentaron lo que era la devoción a Dios. Ahora ellos están en el cristianismo. Qué importante fue o era para ellos tener un ejemplo a seguir, ¿cierto? Nosotros, amados hermanos, el mandamiento es muy claro. Debemos imitar a Dios para que aquellos que están a nuestro alrededor no nos vean a nosotros, sino que vean a Dios. Uno de los versículos que más me impacta a mí en el Nuevo Testamento, no vamos a ir ahí, pero es Hechos capítulo 11, versículo 26, pero el contexto anterior dice que estos cristianos o estos discípulos que se les llamó cristianos habían conocido el Evangelio y los apóstoles enviaron a Bernabé para encontrarse con ellos. Y dice el texto que cuando Bernabé llegó, vio la gracia de Dios en ellos. Fíjese qué expresión más importante. Bernabé vio la gracia de esos cristianos. Y yo pregunto, ¿a qué se parece la gracia? ¿A qué se parece la gracia? El texto me dice a mí que la gracia es visible. ¿Cómo puedo yo ver la gracia en ustedes, hermanos? ¿Cómo ustedes pueden ver la gracia de Dios en mí? Pues la única respuesta lógica es cuando nosotros nos disponemos a practicar en nuestra vida diaria lo que Dios es. O sea, que la gente llegue al punto de decir, ya no conozco a esa persona. Y si es alguien que no nos conoce, que diga, esta persona tiene algo diferente, porque se comporta diferente, no actúa como los demás seres humanos, no actúa como los demás compañeros de trabajo. Esa es la razón por la que creo Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, necesitamos ser imitadores de Dios, para que el mundo vea, conozca y diga, yo quiero ser como esa persona, yo quiero ser como él o como ella. ¿Será que de verdad, hermanos, amigos, nos estamos pareciendo a Dios cada día? ¿Estamos imitando a Dios o estamos imitando al mundo? El mundo se queja, yo también me quejo. El mundo hace protestas, yo también hago protestas. El mundo hace esto y lo otro, yo también lo voy a hacer. Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Gran mandamiento, nos está invitando el Señor Jesús a ser diferentes. Está enseñando el Señor Jesús a que en un mundo en medio de oscuridad nosotros somos la guía. Pero amados hermanos, si nosotros nos comportamos como ellos, ¿cuál será la diferencia? No habrá mucha diferencia, ¿cierto que sí? Ahora, en segundo lugar, he mencionado que hay una expectativa de parte de Dios. Dios quiere que seamos imitadores, pero quiere que seamos imitadores de Él. En segundo lugar, quiero compartir con ustedes el estándar más alto. Es decir, si Pablo le dijo a los corintios, sean imitadores de mí, eso no pareciera ser un estándar tan alto. O como que yo le diga a alguno de ustedes, Kevin, Frank, alguno de los que están aquí, imítenme a mí. Oh, dirían ustedes, eso está muy fácil. Como que está a medio camino, ¿verdad? Sería muy fácil. Pero Pablo dice, sean imitadores de Dios. Wow, eso es un estándar muy alto. Y la verdad debe ser dicha o necesitamos preguntar, ¿será que en algún momento lo lograremos? Porque inmediatamente comienzan a salir los peros en nuestra mente. Pero es que Dios es perfecto. Dios es santo.
Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es supremo, infinito, Dios es, y podríamos pasar toda la mañana mencionando los atributos de Dios. ¿Será que de verdad nosotros podamos algún día parecernos a Dios? La respuesta es sí. Si fuese imposible, Pablo no nos estaría dando este mandamiento. El comportamiento del cristiano, el comportamiento nuestro, no está basado ni modelado en la iniciativa humana. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, que Dios le hubiese dejado al hombre la oportunidad de decidir cuál es el mejor estilo de vida? Si ya de por sí este mundo es un caos completo, imagínense que Dios no nos hubiese dado el estándar de cómo vivir, que Dios no nos haya dicho lo que es bueno y lo que es malo. Pues si dejándonos el libre albedrío, el ser humano siempre se va por lo malo, imagínense ustedes que Dios nos haya dejado totalmente sin instrucción, que nos haya dejado sin su palabra, que no tendríamos nosotros cómo conocer lo que es bueno y lo que es malo. Dios quiere llevarnos al más alto nivel. Juan el Bautista lo dijo de otra forma: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Esa es prácticamente la mentalidad que deberíamos tener cada día. Yo, hermanos, yo pienso que mi mamá me puso un nombre muy bonito, Cristian, que está relacionado con Cristo, con cristiano, pero Cristian debe morir cada día. Lo que yo aprendí, lo que a mí me enseñaron, mi forma de ser, aquellos que dicen, así soy yo, así me criaron y así me voy a morir, necesitan analizar este texto. Yo debo morir cada día para que Cristo crezca en mí, para que Dios se refleje en mí cada día. ¿Qué más podríamos hacer en la vida sino proponernos parecernos a Dios? Fíjense en esto que les quiero decir. Dios identifica el modelo de comportamiento y pone nuestros ideales al más alto nivel. Una vez más, Pablo no dice parezcanse a mí, se lo dijo en una ocasión a los corintios, pero ahora le dice a los efesios, imiten a Dios. No imítenme a mí, imiten a Dios. En el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, Jesús dijo exactamente lo mismo al final del capítulo 5. Sean perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Imagínense, vea el mandamiento de Jesús. Muchos diríamos, es imposible la perfección. Yo jamás voy a ser perfecto, no voy a estar ni cerca de la perfección. ¿Significa eso que no lo debamos intentar? Hay que intentarlo por lo menos. En Lucas capítulo 6 Jesús dijo que debemos ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 15 dice, sed santos como Dios es santo. Ok, yo nunca voy a ser santo, nunca voy a alcanzar ese nivel, pero Pedro lo está diciendo, que en nuestra vida debemos procurar la santidad porque Dios es santo y si somos sus hijos, pues vamos a procurar ser como Él. Yo no sé cuál fue el modelo para ustedes, hermanos, mientras crecían. Yo no sé cuál fue el modelo a seguir. Quizás usted cuando era chico decía, yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser pintor como mi papá. Yo quiero ser agricultor como mi papá. Yo quiero ser predicador como mi papá. O yo quiero ser como mi mamá, ama de casa. Todos en nuestra infancia tuvimos un rol, un ejemplo al cual seguir. Nosotros necesitamos procurar, parecernos a Dios. Pero no solamente a Dios. El Nuevo Testamento también nos dice que debemos parecernos a Cristo Jesús.
En Juan capítulo 13, versículo 34, Jesús le dice a los apóstoles: ámense unos a otros como yo les he amado. Vea el ejemplo: ámense unos a otros como yo les he amado. En Filipenses capítulo 2, gran ejemplo de parte de Jesús, versículo 5, dice que Jesús, tengamos todos, dice Pablo, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó, se humilló y tomó forma de siervo. Es lo mismo que deberíamos hacer nosotros. Usted quiere parecerse a Cristo, humíllese, sea siervo. No espere que los demás le sirvan. Sirva usted a los demás, porque fue lo que Cristo Jesús hizo. En 1 Juan capítulo 3, versículo 16, dice que así como Cristo dio su vida por nosotros, nosotros deberíamos dar la vida por nuestros hermanos. Ciertamente hay atributos de Dios que nunca vamos a poder imitar, ¿verdad que sí? Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe. Eso no lo vamos a poder emular. Dios es omnipotente, todo lo puede. Eso yo no lo puedo imitar. Hay ciertos atributos que sí podemos imitar, como ya he mencionado hace un momento, como su bondad, su misericordia, su amor, su paciencia. ¿Hay alguien que sea impaciente en este lugar? Yo soy el primero, me declaro culpable, soy uno de esos impacientes. Pues uno de los atributos de Dios es la paciencia. ¿Saben que por la paciencia de Dios este universo no ha sido destruido? Segunda de Pedro dice que Dios es paciente porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Es muy importante la paciencia. Yo quiero ser paciente como Dios. Yo quiero amar como Dios ama. ¿Cómo ama Dios? Incondicionalmente. Yo quiero amar como Él. Dios es bondadoso. Dios es misericordioso. Dios es paz. Se dice que es el Dios de paz. Amén. Yo quiero tener paz en mi vida para poder compartir paz con los demás. Los atributos demostrados en la vida de Cristo deben ser imitados también en nuestra vida. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 8, que Jesús, aunque era hijo, aprendió la obediencia. Es decir, Jesús fue obediente a Dios. Qué importante sería que cada uno de nosotros quisiésemos ser obedientes a la voluntad de Dios. Pero también Jesús demostró su amor a la humanidad. Vea lo que dice ahí mismo, si no se ha perdido, en Efesios capítulo 5, pero en el verso 2, dice: y andad en amor. No solo sean imitadores de Dios, anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que debemos también parecernos a Cristo en amor. ¿Cómo amó Cristo? ¿Cómo nos amó? La respuesta es suya. Cualquier cosa que usted responda en su mente es lo mismo que usted debería hacer para los que están a su alrededor. Incluso, sígame en este pensamiento, incluso a los que nos hacen daño, incluso a los que nos hacen mal, debemos amarlos como Cristo nos amó. Y eso no es fácil, eso demanda esfuerzo, pero demanda también mucha cercanía con Dios para poder lograrlo. En tercer lugar, quisiera terminar en esta mañana, hermanos, diciendo esto. Pablo no solamente nos dice que hay algo que se espera de nosotros habitualmente y que ese hábito es un estándar muy alto. Pablo termina diciéndonos acerca de un nombre muy honroso, el nombre más honrado. De nuevo, si usted ve el versículo 1, Pablo dice: sean imitadores de Dios como hijos amados.
Probablemente del versículo 1 esta expresión es la que más nos debe impactar. ¿Por qué? La manera de nuestra imitación. Debemos imitar a Dios como sus hijos amados. De nuevo, a veces nosotros leemos como que muy por encima, creo, la palabra de Dios y perdemos haciendo esto, perdemos el valor de las palabras. ¿Qué valor tiene usted? ¿Qué valor tiene para usted, esta expresión? Saber que usted ha sido amado por Dios. ¿Qué valor le da a usted a esta expresión de que usted pueda reconocer de que Dios lo ve a usted o lo ha convertido a usted como su hijo? No solamente su hijo, sino como su hijo amado. Si esta no es una motivación para usted parecerse a Dios cada día, yo no sé cuál será la motivación. Debo parecerme a Él o quiero parecerme a Él. Quiero imitar a Dios porque Él me ha amado, porque me ha convertido en su hijo y porque quiero parecerme a Él para ganar la mayor cantidad de personas a mi alrededor posible, para que ellos también vengan a ser hijos de Dios. ¿No les motiva a usted eso? A mí me motiva saber que soy un hijo amado. El motivo de nuestra imitación. Dios nos ha amado tanto que nos llama a sus hijos. Quiero que todos leamos juntos. De pronto usted ya lo ha leído, pero quiero que lo leamos juntos en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice el apóstol Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, verso 2, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Palabra del Señor. Fíjese qué bendición más grande, la cual nos habla Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Cómo podemos darnos cuenta que Dios nos ha amado? Dice Juan, porque nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Yo sé que esto probablemente a muchos no les guste escucharlo, pero es la verdad. No todos son hijos de Dios. Juan dice aquí, por eso el mundo no nos conoce, porque no le han conocido a Él. Es un requisito grande, principal, conocer a Dios para poder convertirnos en sus hijos. Ahora el versículo 2 me llena de sumo gozo, porque Juan dice: amados, ahora somos hijos de Dios. En este mundo, dice Juan, tenemos que recordar siempre que somos hijos de Dios. Y dice, y eso que no se ha manifestado todavía, nuestra verdadera naturaleza, cuando Él se manifieste, seremos transformados de tal forma que nos pareceremos en completo, en su totalidad, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Algún día podremos encontrarnos cara a cara con Dios, le conoceremos tal cual es. Probablemente lo imaginamos de muchas formas, pero algún día lo conoceremos como Él es. Y tendremos el gozo de poder decirle cara a cara: gracias por haberme convertido en su hijo. Así que es nuestra motivación principal recordar, hermanos, hermanas, que somos hijos amados. Yo no sé si usted en su familia, cuando usted creció, y probablemente tuvo muchos otros hermanos o hermanas, usted en su hogar creció no sintiéndose amado por sus padres,
¿Sabe cuántas personas hay ahí afuera y usted las mira felices y en su infancia no se sintieron amados? ¿Sabe por qué muchas personas toman la errada decisión de quitarse la vida, de suicidarse o de cortarse la piel, de cortarse las venas? Ellos quieren quitarse la vida porque no se sienten amados, no se sienten importantes. No hay una razón para estar en esta tierra. ¿Para qué voy a vivir? Nadie me quiere. Quizás alguno de nosotros creció en un hogar donde no se sintió el amor. No nos hicieron sentir amados. Nos hicieron valer prácticamente nada. Pero hoy estamos leyendo un texto que nos dice, somos hijos amados. ¿Cuánto impacto trae eso a nuestra vida? ¿Hay motivación para seguir viviendo en esta vida? Claro que sí. Dios me ama. Dios me ha convertido, me ha dado el nombre más honroso de toda la tierra. De todos los nombres que Dios nos pudo haber dado el nombre de siervos, de sirvientes, de esclavos, y todo eso somos siervos de Dios, somos esclavos de Dios, somos sus obreros, somos sus trabajadores, cualquier otro nombre, pero el más honroso de todos es decir, somos hijos de Dios. No hay nada que se le parezca. Yo no sé de verdad cuánto nos impacta este pensamiento, cuánto valor le da usted a su vida para decir, sí, tuve una infancia difícil, tuve una adolescencia difícil, en el pasado nadie me hizo sentir importante, nadie me amó de verdad, pero hoy gozo del favor, de la bendición, del amor de Dios. Y eso me motiva a imitarle cada día. Como un hijo quiere imitar a su padre, porque lo admira tanto, quiero ser como mi papá. Oh, quiero ser como mi mamá. Cuando sea grande, yo quiero ser como él o como ella. Y cuando nuestros hijos digan eso de nosotros, cuando yo escuche a una hija decir, yo quiero ser como mi papá, o cuando sus hijos digan, yo quiero ser como mi mamá, digamos todos juntos en oración, Señor, ayúdame a ser como tú, porque Él quiere ser como yo. O ayúdame a ser como ella, porque ella quiere ser como yo. Que ellos puedan imitar no solo lo terrenal, que nosotros podamos enseñarles, sino que el mejor ejemplo que le demos a nuestros hijos sea el espiritual, el de una vida de fidelidad a Dios. Termino en esta mañana preguntándonos a todos los que estamos aquí, ya estamos en el hogar celestial, somos todos hijos de Dios. Si alguien en esta oportunidad nos está escuchando y aún no es un hijo de Dios, le queremos motivar con la palabra diciéndole que para poder convertirse en hijo de Dios usted necesita creer en su Hijo, necesita creer que Jesús es su Salvador y usted debe aceptarlo como su Salvador. Pero también necesita usted arrepentirse de sus pecados para vivir una vida diferente delante de Dios. Debe confesar verbalmente con sus palabras su fe en Cristo para luego ser bautizado para el perdón de sus pecados, para que el Señor borre toda su vida pasada, lo agregue a la iglesia, inscriba su nombre en el cielo y también le dé del don del Espíritu Santo para que viva en usted. Después de eso, lo único que le resta a cada uno es vivir una vida fiel al Señor. En esta mañana termino diciendo, por favor, grabemos en nuestra mente las palabras de Pablo a los Gálatas en el capítulo 2, verso 20. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Que nuestro propósito principal sea, como dice Pablo, ya no vivir nosotros, sino que viva Cristo en cada uno. La paz del Señor sea siempre con ustedes, hermanos. Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.